Adelante. Muy buenas tardes en el Perú y muy buenas noches en algunos países de Europa y del Asia. Estamos transmitiendo para el Perú y para América Latina y para 32 países con una audiencia aproximada de 32 en 32 países y 1,5 millones de televidentes. Esta noche me acompaña, como de costumbre, mi colega Alberto Reyes Villanueva, quienes tendremos el privilegio de conducir la mesa y vamos a entrevistar al candidato Alfredo Azurín Loaiza, quien postula con el número 15 por el partido Somos Perú. Pues bien, debemos informar a la audiencia que habíamos invitado a la señora Mari Ayasta por el grupo Victoria Nacional, pero al parecer la señora se retiró y no aceptó la invitación en último momento. Espero que esta política de informalidad en su vida o en la vida de su partido Victoria Nacional no afecte en nada en las elecciones. Pues bien, estamos con Alfredo Azurín Loaiza. Él es un ex policía retirado y un experto en seguridad. Propone, entre otras cosas, la reforma integral de la Policía Nacional del Perú y al mismo tiempo lo que él llama las fronteras vigiladas. Asimismo, propone cero drogas y integrar a la Marina de Guerra del Perú con el sistema de seguridad ciudadana. Pues bien, todos esos temas él los va a tocar en el transcurrir de la entrevista y les presento a Alberto Reyes Villanueva. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes, Perú. Muy buenas tardes, América Latina. Muy buenas noches, Europa, África. Un gusto más de poder compartir, poder entrevistar a posibles congresistas. Y la única intención que tenemos es que el entrevistado haga sus propuestas. ¿Sí? Adelante, César, tú comienzas con la primera pregunta. Empezamos con esta pregunta, mi querido Alfredo Azurín. Tú propones cero drogas. Sin embargo, este ha sido un problema que todo el Perú ha tenido desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que no se tenga ahora la propuesta tuya de cero drogas? Es decir, aniquilar el narcotráfico cuando sabemos que es uno de los males que existe en el Perú. ¿Cuál es tu respuesta, Alfredo? Bueno, en efecto, mi nombre es Alfredo Sorín. He trabajado 37 años en la policía y alrededor de 25 años en la dirección antidrogas entre puertos y aeropuertos. Entonces es un delito tan grave y tan pernicioso que no se le da la atención debida. Y creo que eso debe ser uno de los primeros requisitos o los primeros objetivos de todo Estado, de todo gobierno, de todo congresista. Enfocarnos toda la sociedad en su conjunto en atacar esto. El tráfico de drogas trae como consecuencia todos los delitos que nosotros vemos. Y como yo repito, más del 95% de la delincuencia, todos inician en el consumo de drogas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto, creo que va a ser difícil. El tema también pasa por corrupción. Entonces, tenemos que, ¿por qué menciono yo a la Marina de Guerra? Pero durante todo este tiempo que he trabajado entre puerto y aeropuerto, en nuestras fronteras, y también todo nuestro litoral marítimo está totalmente desguarnecido. Primeramente porque no tiene el enfoque o no tiene los medios para controlar esto. Los terminales extraportuarios que también son vulnerados por los narcotraficantes. Entonces, todo este tiempo que he trabajado me he dado cuenta que no hay la debida atención en esto. ¿Y por qué menciono a la Marina específicamente? La Marina que pertenece a la Fuerza Armada y que nos puede ayudar a combatir la criminalidad actualmente que nos está sobrepasando en el Perú, creo que nos podría ayudar a asegurar todo el litoral marítimo para evitar que el narcotráfico pueda adueñarse de esas áreas. Igualmente, le digo, la piratería, los robos que existen ahí, eso no se menciona, pero mucho haría si repotenciamos la Marina para que nos ayude en todo el litoral y sería de gran medida para retener eso, independientemente de los puertos y aeropuertos. Entonces, yo creo que la Marina nos va a ayudar, pero esto no significa que vamos a militarizar a la policía.
o digamos cuando intervenga la Fuerza Armada, sino que todo se puede hacer si se coordina bien, mientras se solucionan los problemas de la policía que no tiene suficientes elementos en la calle. Entonces no tienen las herramientas de la policía, entonces tenemos que solicitar la ayuda para poder luchar contra la delincuencia actualmente. Pero mi Ahora, querido Alfredo, sí, si bien es cierto, la Marina tiene otros roles, otras sí. funciones de seguridad nacional más que de seguridad ciudadana, ¿por qué no incluir al Ejército o a la Fuerza Aérea? Porque tú sabes que los vuelos salen a diestra y a siniestra de nuestra selva, del oriente peruano. Bienvenido sea César, excelente, esa es la idea. Justamente ahora está apoyando al ejército a luchar contra la pandemia, ¿no? Con esto. Excelente, todo, o sea, todos deberían participar. ¿Qué dice la norma? Toda la sociedad en su conjunto debe participar y luchar contra este delito pernicioso. Entonces, en la práctica se da, porque yo lo he hecho con la Marina. Y hemos luchado juntos, hemos hecho buenos trabajos en el puerto con la ayuda de la Marina. Y está eso registrado en los videos. Entonces, yo creo que aparte de eso tenemos que asegurar la frontera donde hay corrupción y con migraciones. Lamentablemente en las fronteras hay mucha corrupción. Por eso que hay una filtración de tantos, digamos, extranjeros. Y esto no es una xenofobia. Bienvenido todos los extranjeros que quieran invertir y buscar un futuro en Perú. Pero la medida que nosotros vamos a tomar, que es parte de mi propuesta y también como plan de gobierno, es erradicar a todo ilegal y sobre todo a esos ilegales que vienen a desangrarnos y también a los delincuentes peruanos. No, esto no es xenofobia, sino las personas, los extranjeros que vienen a buscar un futuro, no se deberían sentir mal con esta propuesta. Nosotros vamos a tener que ser enérgicos, pero con la ley en la mano. Y creo que ya es momento que esto cambie y todos nos seamos más activos para afrontar esto. Yo entré a la policía por vocación. Entonces, parte de mi propuesta también es una reforma de la policía. No se está captando, yo digo 100%, a los elementos necesarios en la policía. La policía no es un lugar donde uno entre a buscar un trabajo o que quiera seguir una tradición familiar o por ganarse respeto. Y en la policía tiene que dar gente con vocación, así como debería entrar en vocación para todas las instituciones. Entonces, eso no se está haciendo de la forma correcta. Y es más, el Correcto. Alfredo, policía debería... Alfredo, permíteme Sí, Alfredo, permíteme replantearte la pregunta. El que te habla también ha trabajado en la Guardia Civil del Perú, 15 años. Sí, me retiré porque me recibí de profesional y tengo otra carrera, ¿no? Sin embargo, lo que yo te puedo decir desde adentro es lo siguiente, al menos en lo que era la Guardia Civil del Perú. Lamentablemente, la Policía Nacional no tiene las especializaciones que tienen las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay especializaciones, salen especialistas desde que salen y toda su vida institucional la pasan en especialización. Por ejemplo, Alfredo Surín, todos te reconocemos, Alfredo, como un hombre de a carta cabal. Tú has honrado tu apellido, has honrado el uniforme, has honrado el nombramiento que te dio el Estado. Bajo tu experiencia, la guerra contra el narcotráfico se gana en la logística, en cortar el cordón de abastecimiento de la materia prima. Uno, dos, detectar los embrios ilegales, ¿sí? Hacer inteligencia. Tres, es detectar a los que se han sido corrompidos dentro de la policía, militares y marinos, también por si acaso. Y cuatro, ¿qué sanciones ejemplarizadoras? Recordábamos en una entrevista anterior que según el Código Militar, de Justicia Militar, tenía que haber una degradación pública, ¿sí? De aquellos que denigran el uniforme de la institución. Eso no se ha visto. Por el contrario, hay un espíritu de cuerpo, el Poder Judicial también está corrupto. Entonces la pregunta precisa es la siguiente. ¿Qué planteas? ¿Qué planteas? Porque tú vas a estar en el Congreso, no vas a estar en el Ejecutivo. estimado Alberto, yo estoy convencido, las sanciones más duras no solucionan el problema. Cuando nosotros ponemos sanciones más duras, miren, se han incrementado las sanciones para la policía. Hay sanciones más control, pero aún sigue la corrupción, como en otras instituciones. El tema no pasa por ser una sanción dura. Por eso digo, hay que captar buenos elementos y es importante que haya un liderazgo auténtico en la policía. No eso justo que quiere decir. No la gente que se quiera valer de una institución para lograr ganar, ganar. Y todo el mundo quiere ganar. Parte por darle el valor a cada elemento de la policía y darle el ejemplo. Creo que con el ejemplo y con una buena selección, así no tengamos todos los recursos, no todos los recursos, se puede hacer muchas cosas.
Entonces, hay que supervisar eso, hay que, digo, darle valor. Voy a poner como ejemplo lo que hice durante esos 25 años en la Dirección Antidrogas. Obviamente yo era el mayor que todos en edad, pero si uno da el ejemplo y sabe conducir, darle el valor, la gente responde y se pone más creativa. Yo siempre les digo, nosotros no tenemos recursos. Quizás no tengamos todos los recursos. Yo de que entré a la policía no tenemos todos los recursos como nosotros quisiéramos. Pero hace muchos, diremos, un policía honesto, con un perfil elevado. Por eso propongo yo en las escuelas que los policías sean capacitados de tal manera que tengan conocimiento alto en leyes, un nivel alto en leyes y el manejo de conflictos y crisis. Porque policía, su efectividad va a depender mucho de cómo responda a las demandas de la sociedad. Se habla también de una policía comunitaria. En la realidad no se da esa policía. Usted va a ver que un policía está parado y nunca habla con la vecindad. No es que un jefe simplemente se reúna con el comité vecinal y la cosa terminó. Tiene que haber un acercamiento real de todos sus efectivos, por eso parte por el liderazgo. Ese policía debe hablar con el bodeguero, con el barro, con todo, de tal manera que sea un líder social y va a obtener información rica de esa población, de esa comunidad o de ese barrio para poder luchar contra el crimen. No hay un verdadero acercamiento con la población. Y eso parte mucho por erradicar la corrupción, el ejemplo, prepararlos, equiparlos. Así como exigimos a la policía, hay que también darle del equipo. Entonces yo siempre le decía a todos los efectivos policiales, ustedes reclamen, cuando ustedes reclamen, primero den, primero demuestren sus trabajos y después reclamemos. Obviamente no vamos a tener todo, pero digo, parte por vocación. Y si cada uno hiciera su parte como debe ser, las cosas serían mejor en nuestra sociedad. Alfredo, en los años en los cuales yo era niño, me acuerdo que en el colegio aprendí el amigo policía, pero ahora el amigo policía casi ya no existe. Más bien, la policía se ha corrompido, está la coima. Algo pasó en la policía, sea la Guardia Civil, la anterior PIP o la que entonces era la famosa Guardia Republicana. Algo pasó, algo ocurrió que el amigo policía desapareció de la sociedad y probablemente era la persona que más el ciudadano confiaba. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República para rescatar esos valores y para que el policía, la Policía Nacional del Perú, vuelva a ser el amigo del pueblo, el amigo de la gente? Siempre hablo de liderazgo y parte por cada uno. Si bien es cierto, yo soy nuevo en política, pero parte mucho por dar el ejemplo en la policía. Como te dijo, algo cambió. Yo toda la vida me llevé bien con todas las instituciones porque trabajaba. Entonces, si bien es cierto, ya se unificó la policía, pero debe haber un criterio de apertura. Actualmente ya hay que tener también los cuadros de investigación, pero mucho parte de la policía, todo se conoce. Lo importante es que la gente que deba estar en un puesto se gane ese puesto a base de su trabajo, siendo un policía ejemplar, y un policía con un perfil alto y honesto sobre todo. Pero lamentablemente, como en toda institución, a veces no es eso. O sea, nadie se debe valer de una institución para ascender y olvidándose de la comunidad. Ningún policía debe olvidarse de ese enfoque. Entonces yo pienso que se habla mucho de liderazgo en la policía, pero el liderazgo no es hacerse dueño de los créditos de otros, darle valor al personal, atenderle. Eh, yo escucho esto siempre, bueno, como una problemática, ¿no? Que nadie es imprescindible en la policía, pero lo cierto es que se está prescindiendo de los imprescindibles en la policía, porque hay buenos elementos que pueden enseñar en las escuelas y esa gente está capacitada. En las escuelas hay gente, digamos, en un conocimiento de la operatividad para que ese policía que salga en la calle independientemente de otras formaciones, para que tenga un perfil elevado y una autoestima diferente, podamos trabajar en la sociedad y más cerca de la sociedad. Todos conocemos cómo somos en la policía. Entonces, llegó un momento de cambiar ese paradigma. ¿Cómo Alfredo, funcionó? Quisiera agregar ahí, en el tiempo que estuvo ahí y que se grabó circunstancialmente esa de Alerta Aeropuerto. Yo no llegué ahí para la grabación, yo ya estaba ya con los grupos trabajando. Y cuando uno da el trabajo honesto y da el ejemplo, todo es sacrificio y después llegan los mejores pagos y recibir de la persona que te agradece, señor, que te hace un buen trabajo. Nosotros quisimos ser el punto de inspiración para otros cuerpos y ojalá haya servido lo que hemos hecho, pero así justamente para levantar la imagen de la policía, que tenemos buena policía y que respetan mucho a diferencia de otras latitudes,
el policía peruano es muy respetuoso para tratar a todo extranjero. En otros países son mucho más estrictos, Sí, pero hay que cambiar Alfredo, digamos, nuestro Alfredo, perfil, ser mejores, ¿no? dos enfoques finales en el tema de drogas. Los vuelos de intercepción y el uso de la satelital. Eh, ¿Qué propones? Yo creo que la tecnología ayuda mucho a eso. Entonces, vamos a ver el Congreso, el trabajo de congresista es de fiscalizar. Yo no voy a estar en mi escritorio sentado y solamente, digamos, promoviendo leyes o asesorarme de la persona, sino salir al campo. Si es necesario que yo salga para verificar todo eso y mejorar eso, créeme que lo voy a hacer. Y conozco, o sea, voy a decir algo acá que no se dice mucho. Nunca se ha tocado el tema del narcotráfico de puertos y aeropuertos como debe ser. Y hay que repotenciar esa línea, digo, para poder evitar que el narcotráfico salga. Mientras haya pobreza en el país, cuando no se atienda a los sectores más pobres, esto va a continuar, vamos a seguir luchando, pero creo que es necesario que también como gobierno, si que nosotros digamos, atendamos eso, porque todo el narcotráfico busca a los sectores más vulnerables y siempre va a ocurrir eso si no atendemos eso, crear empleos, darle buena atención, alimentación y buena educación a los jóvenes. Lo que este terrible mal perjudica es a nuestro mejor tesoro, que es la juventud. Entonces, hay que ser, bueno, más proactivos, creo yo, en este trabajo. Yo lo pongo como ejemplo porque funcionó cuando uno quiere hacer las cosas bien. lo que sí, al parecer, pienso que no va a funcionar es que entre todas las propuestas tuyas, el principal problema ahí es el mercado. Mientras existan compradores de droga, siempre va a haber productores. Entonces, desde el Congreso, ¿cómo se va a fiscalizar? Porque leyes tenemos. ¿Y cómo se va a legislar? También hay que hacer algo para cerrar esos mercados. Y los principales compradores no están en el Perú. Los principales compradores están en los Estados Unidos, en Europa, en los países asiáticos, donde pagan mucho dinero por el kilo de cocaína, por el kilo de droga. ¿Qué hacer frente a esa problemática? Bueno, tenemos que crear la normativa, digo, y como Congreso tenemos que fiscalizar eso. Nosotros sabemos que en todo el BRAE, en toda esa parte de la zona donde sale la droga, donde se macera la droga, hay corrupción. Basta con preguntar y hay tanta gente metida en la corrupción que es un mal que tenemos que ir trabajando y con la inteligencia y con todo el apoyo, digamos, satelital. Acá tengo que recordar algo. Yo trabajé un año pero todos esos 25 trabajé también con la Embajada de Estados Unidos, con la DEA. El trabajo es excelente cuando se coordina. Y trabajé un año también con la Embajada en el 2019. Entonces creo que me da el suficiente, digo, conocimiento para poder cómo afrontar esto. Y no usted dijo, o sea, las normas están dadas. El tema es cómo usted afronta. Creo que necesitamos gente valiente y decidida. Entonces, eres un terrible delito que cuando uno está en el mismo lugar, uno se mide quién es quién. Pero para eso hay que ser muy profesionales. Entonces hay que enfocarnos y, bueno, y ser más proactivos en esto. Básicamente el narcotráfico es dinero, es económico, usted lo ha dicho. En el Brasil cuesta $2.000 un kilo de cocaína. Imagínense, en Europa llega más de 100.000, $200.000. Entonces, básicamente es económico. Entonces, cuando haya pobreza, la gente va a ser fácil de tentarse. Entonces, ahora vemos una cantidad de jóvenes que están delinquiendo. Por eso digo que no se está enfocando bien esto. Hay muchos jóvenes que están delinquiendo. Ya no son gente de 40, 50, 30 años. Son jóvenes de 18, 17, 19 años que están delinquiendo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el narcotráfico se está dirigiendo a las zonas más vulnerables y si el Estado no se enfoca en crear empleos, mejor educación y esos sectores más pobres, creo que difícilmente se va a hacer eso. Entonces, creo que la labor si Dios permite, que esté en congresos, será fiscalizar eso. Si para ello tengo que caminar, estar allí, y ir a toda institución a contar consenso para luchar contra esto. Alfredo, mirando la delincuencia callejera, ¿sí? Hasta por un celular, hasta por un pequeño bolso, un pequeño paquete, el ciudadano sufre una agresión bastante, muchas veces mortífera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese campo? Estamos viendo que vamos a proponer que se cambie el Código Procesal Penal y que se dé la investigación preliminar a la policía. ¿Cómo es posible, digo yo, cómo es posible
un delincuente atropella a una funcionaria pública, se da la fuga, todo quedó registrado. La policía lo captura, serenazgo, todo el mundo participa. Lo ponen a disposición de la fiscalía con todos los elementos. Eso sucede solamente, pero eso no sucede en otros países. ¿Qué hace la fiscalía? Lo puso en libertad. ¿Qué sucedió? El tipo está no habido. Entonces eso es desmoralizador. Eso hace perder equipos, tiempo y hombres. Entonces yo digo, y es momento que le den a la policía la capacidad de investigar, y vamos a proponer también que las especialidades de investigación que está en la norma de la policía, de una vez lo ponga en ejecución. Está bien, necesitamos gente en la policía, necesitamos gente en la calle, uniformado, pero también no nos olvidemos que necesitamos crear cuadros de investigación para poder luchar contra esto y reforzar también los servicios de inteligencia en esto. Sin el servicio de inteligencia y todos los sectores de inteligencia de la Fuerza Armada, la Marina, todos, se puede hacer un trabajo, digo, efectivo, porque yo lo hice, disculpe que ahora lo diga, ¿no? Pero yo lo hice y funciona cuando uno tiene voluntad y dejando los ceros de lado. Bien. Permíteme una repregunta, Alfredo. Adelante. Uno de los problemas que tiene la institución policial se originó en la época de Montesinos. Hay una pirámide jerárquica y ahora tenemos un estógono, un polígono deforme. Hay muchos generales, mucho comando, cada general tiene una estructura. En pocas palabras, si podemos hablar de un equipo elefantiásico, esa es la policía. ¿Qué hacer? Fiscalizar de qué forma es efectiva lo que se está haciendo, lo que se está viendo, porque todos en la práctica, todos comentan, pero nadie puede hacer nada. Por eso digo, creo que si Dios permite que ingresen con eso, creo que sería uno de los policías subalternos que ingresa a la policía y fiscalizar eso. Por eso yo repito y digo esto, ¿no? Que estén en los puestos los que merezcan estar en los puestos. No queremos, si bien es cierto, la preparación es buena, pero uno no puede utilizar la institución solamente para buscar sus objetivos y olvidarse de la población. Entonces yo creo que parte por el ejemplo, y eso está ocurriendo en la policía. O sea, los más de 127,000 suboficiales reclaman eso. O sea, todo el mundo comenta, pero no se toma una decisión. Es importante ya que aparezca un verdadero liderazgo y que la gente que merezca estar ahí se gane ese puesto y sean buenos policías. No utilizar la institución como un trampolín para buscar sus objetivos y olvidándose de la población. Eso no debe ocurrir. ¿El problema solamente es de liderazgo o simplemente tiene que ver con una integración mayor? Fíjate, si la policía dependiese de las alcaldías como ocurre en Estados Unidos o en otros lugares donde los ayuntamientos tienen autoridad sobre la policía local es más eficiente. El Ministerio del Interior está cumpliendo con sus objetivos o no lo está cumpliendo y es simplemente un elefante blanco. Nosotros hemos visto cuántos ministros han cambiado. Es un puesto tan efímero que a veces pienso cuando llegan a ese puesto, lejos de poder hacer lo que uno quiere, creo que son manejables. Porque si no, entonces, ¿cómo es que duran tan poco tiempo desde ese ministerio? O sea, no dura mucho. Es un puesto tan delicado que pienso que hay que fiscalizar bien y que haya gente que conozca y que quiera trabajar, o sea, que quiera trabajar honestamente y no ganarse los puestos porque alguien lo pone por una cuestión de simpatía o intereses particulares. Durante estos 37 años he visto tantas cosas y se conoce al verdadero policía. El policía que tiene que tener, repito, vocación. O sea, esto no pasa solamente por buscar un liderazgo o solamente educar a la policía y el tema terminó. Esto pasa por un cambio entre todos, hasta la misma población. La población también tiene que tener un rol importante ahora ya tiene que vivir hasta cambiar su perspectiva de la vida de la población. La delincuencia es alarmante, entonces ya no pueden vivir de una manera, digamos, cada uno en su mundo, ya tienen que empezar a saber con qué vecino viven para poder luchar contra esto. Entonces, Alfredo, pero una de las cosas que llama la atención y da vergüenza ajena, porque yo he vestido el uniforme de la policía, es, por ejemplo, en estos días se está pasando un video de un problema familiar de una chica de la farándula con un alcalde, donde la policía tiene un accionar nada profesional. Nada profesional porque a pesar de que hay una oficial policía, la oficial policía está de turista ahí, ¿no? Está de observadora, cuando ella es la que debió intervenir con la mujer. ¿Tan mal están los protocolos
Existen protocolos, porque ahí la responsabilidad es del que tiene mayor grado. Y ahí debería intervenir inmediatamente el comandante, el jefe de la dependencia y tomar las medidas correctivas. O sea, la accionar de policías, yo por eso digo vergüenza ajena, que no cumplen los protocolos o los jefes lo pasan por alto. Le comento, en la época que yo era policía, la remuneración era equivalente a $200. Y nos sentíamos orgullosos, como te dije, entramos por vocación. El problema no era el dinero. Cuando yo quise tener más dinero, estudié y me fui, pues, porque yo sabía que nunca iba a ganar lo que yo quería ganar en la policía. Pero honré el uniforme hasta el final. Entonces, ¿qué problemas hay con los protocolos? ¿Qué pretenden ustedes? Usted ha dicho una reforma integral. Y justo cuando decía de la formación, ni siquiera, yo pienso y me vino, le voy a decir lo que pusimos como ejemplo en el aeropuerto, ni siquiera el subalterno debería esperar la orden del oficial. Un policía con un perfil, con una autoestima, honesto, con todo el conocimiento de la problemática, su palabra debería ser una orden y el policía sabe por qué lo dice. Eso lo hicimos en el aeropuerto. Conozcan su realidad, conozcan su normativa y solamente hagan su trabajo. Si un policía dice una persona, un policía honesto, con un perfil alto, conocedor, te dice una persona, deténgase, es porque él sabe por qué lo está diciendo y esa persona sabe que el policía honesto le está pidiendo que se detenga. Entonces creo que hay mucha desobediencia en la comunidad, una desobediencia a la autoridad en la calle, desobediencia a la autoridad en la casa, en los colegios, por eso digo parte de todos, pero un policía, como repito, honesto y con un perfil, su palabra debería ser una orden. Yo le digo que se pare, usted se pasó una luz roja, se para, se detiene. Y si no, y si hace resistencia violenta, simplemente lo detengo. Para eso tengo que estar preparado físicamente. Lo detengo como debe ser y adentro. Pero eso no ocurre. Por eso ese perfil hay que cambiar la policía. Contar con elementos honestos, digo, honestos en la policía, que entren gente por vocación y con mucho conocimiento en leyes. Yo creo que eso va a ayudar mucho con el ejemplo de cerrando la corrupción y los intereses que absurdos como ocurren en otras. Que Alfredo, es las fronteras vigiladas. Sin embargo, en nuestras fronteras no solamente hay migración ilegal, hay salida ilegal de peruanos, como bien propones, la salida de delincuentes, pero también hay el tráfico de trata de blancas, está el contrabando, está el contrabando de armas, de drogas. Es decir, tenemos un serio problema y aún por la geografía, que es un poco complejo, hay puertas de salidas no autorizadas. Entonces, ¿cómo hacer desde el Congreso de la República que sea fiscalizar, legislar en esas zonas para que sea más eficiente el trabajo de control de fronteras? Para eso tenemos que reunirnos todos los sectores involucrados y utilizar, como antes mencionamos, a la Fuerza Armada. Todo se puede hacer si hace con voluntad. Al comienzo uno cuando quiere hacer algo dice, mira, ¿qué hacemos? Pero si todos tienen la voluntad para luchar contra esto, por eso podemos utilizar la Fuerza Armada y constantemente tener la frontera y erradicar la corrupción, que sobre todo que es corrupción en la frontera. Obviamente hay lugares que casi son incontrolables, son pasos difíciles de controlar, pero tenemos que estar con la Fuerza Armada y controlar y hacer algo. Yo siempre digo hacer algo. No podemos quedarnos y decir, mira, es un sitio complicado y no podemos, hay que hacer algo. Y en el camino encontramos las soluciones mientras vamos conociendo cómo se desarrolla esto. Pero de hecho hay corrupción, no quiero mencionar instituciones, pero hay corrupción en la frontera. Entonces, en su debido momento, con la información también que manejo, podamos incidir y luchar contra esto. Alfredo, pero esto pasa por hacer tanto el narcotráfico, el contrabando, son problemas transversales, como tú mismo lo has dicho. El policía hace su labor, va a la fiscalía o al juez y ahí lo sueltan. Es una burla, es una afrenta a la labor policial. Entonces aquí cuando se dice delincuencia es un problema policial, no es un problema policial, es un problema social. Hay que reformar también el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Qué propones? Por eso, queremos devolver a la policía la facultad
cumpla con su rol fundamental y también el Poder Judicial debe ser el brazo complementario del trabajo de la policía. También hay corrupción en todos esos sectores. El tema es arduo, pero hay que hacer algo, hay que luchar con esto. Y vamos a fiscalizar. Yo repito, si tengo que estar ahí para ver cómo se desarrolla, voy a fiscalizar. Porque no puede ser que la policía haga, o sea, se está repitiendo, esto es una cosa continua. La policía cumple con su trabajo. Antes era el problema de la policía. Resulta que ahora la policía cumple su trabajo, lo deja en la fiscalía y lo que es esto. Entonces, como gobierno también estamos promoviendo erradicar los establecimientos penales que se encuentran en las zonas urbanas, a erradicarlos en zonas estratégicas y crear otros establecimientos penales para darle la administración a empresas expertas que son extranjeras, pero son expertas en este manejo. Porque vamos a pedir que el delito de hurto, que está considerado como delito leve, delito común, entonces, que cumpla condena. Entonces, alguien dirá, no, pues se va a llenar la cárcel, pero para eso se va a crear, prisiones o penales para que la gente se resocialice y salga a la sociedad para producir y ser más productivo, ¿no? Adelante, Claro, César, con la pregunta. está ganando. Vamos a las preguntas ping-pong. Rápido. Corrupción. Terrible mal. Delincuencia. Hay que erradicarlo. Pobreza. Atenderlo con toda nuestra fuerza. Hambre. Es el mal de toda la humanidad, que hay que enfocarnos en eso. Desnutrición infantil. Es lamentable y también hay que poner todo nuestro esfuerzo en atender esa zona para tener buenos jóvenes. Aborto. No estoy de acuerdo, soy pro vida. Eutanasia. Es un tema bien peculiar que solamente ha sido un caso específico para eso, pero es discutible. Yo soy pro vida. Informalidad. Esa es nuestra realidad y hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Pandemia. Es el primer objetivo que tenemos que tener todos para mejorar la economía y bueno, y todo. Ese es nuestro primer objetivo de erradicar la pandemia. Deforestación en la selva. Lamentable. También tenemos que luchar contra eso y buscar alternativas para que no ocurra. AFP. Bueno, hay que también dar un tratamiento especial a eso, ¿no? Y ver qué condiciones la población, los que no sean, digamos, dañados por digamos, resoluciones apresuradas. Hay que analizarlo bien. Adelante, César. Bien, tienes un minuto, Alfredo, un minuto para que digas por qué la gente tiene que votar por ti. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hacerme conocido con la población y solamente les digo que confío en esta persona, que yo no soy una persona que va a sabotear el país. Amo mi país. Por eso le pido su confianza para el 11 de abril. Mi número es el 15 por Somos Perú y Dios los bendiga y muchas gracias. Despedida, Alfredo, te damos las gracias porque tú eres un experto en lo que es materia policial. Creo que eres necesario. Dios dispondrá si llegas o no, pero aún así no llegaras, creo que serías un buen soporte ejecutivo porque el problema delincuencial, el problema de la droga, el problema del narcotráfico, como tú mismo lo has reiterado en tu exposición y has sido reiterante y eso nos alegramos que sea así. Esta es una decisión política y tiene que tener un liderazgo comenzando del presidente de la República. Si nosotros cortamos las líneas de lo que provoca la delincuencia, la degeneración de la sociedad, tendremos un país más viable, un país donde se generen puestos de trabajo. Yo he sido gerente de empresas de seguridad, gerente administrativo financiero, y los costos de estas empresas de seguridad se trasladan en los alimentos, medicamentos, etc. Quiere decir que la delincuencia, tener costos de seguridad es gravísimo. Te deseamos lo mejor, sabemos de tu valía, y qué gusto de tener un representante de la policía postulando a un congreso. No es tu campo, pero te deseamos